popotona? Los popotonos. Hola, buenas noches. Iniciando otra nueva reunión de Dios adentro, Dios afuera, una introducción a la filosofía o teología Advaita. Mi nombre es Ana Hachimowicz. Esta comunidad se llama Místicos Somos Todos, con Ana Hachimowicz, pero se basa principalmente en la tradición Advaita. Advaita, un término sánscrito que significa no dual. Las reuniones de hoy, de los martes, las seguimos de esta forma todavía por Facebook Live, a través de la página Místicos Somos Todos con Ana Hachimowicz, porque estamos haciendo el traspaso a la tecnología Zoom, pero todavía nos faltan algunos detalles, por ejemplo el tema de registrar la grabación, el tema de que la señal se entrecorta, el tema de que las personas se superponen unas a otras cuando hablan. Así que bueno, por ahora seguimos aquí, en nuestro lugar de reunión habitual. Quiero contarles que para este año 2020 vamos a poner más el énfasis en la tradición Advaita, que es la tradición de la mayoría de los místicos, y que es la tradición con la cual yo me siento más identificada, ¿no? Advaita quiere decir no dual, y se refiere al principio de que toda la realidad tiene un principio constitutivo, que se manifiesta de distintas maneras, pero la realidad real, la que no desaparece, es una. Que bueno, la podemos llamar de distintas maneras. Dios, fundamento, Brahman, lo absoluto, ser, y la tradición Advaita avanza un paso más y lo llama conciencia. Bueno, ¿qué más? Ya con tiempo les anunciaré las actividades presenciales, que vamos a hacer una por mes aquí en Buenos Aires, de estudio de algún texto, más jugar un poco con las danzas circulares. Aquí me saludo yo misma, porque claro, es uno de los colaboradores, debe ser o María Noemí, o Rubén, o Mariela, o Silvana, que nos han ayudado a postear mientras yo estaba de vacaciones con mi familia, celebrando mi cumpleaños. Pero claro, aquí aparece directamente como Místicos Somos Todos. Así que me encanta saludarme a mí misma. Está muy bien. Es la unidad, la diversidad en la unidad. Bueno, en estas reuniones estamos analizando este libro, Dios adentro y Dios afuera, que es una especie de primer, de introducción racional para poder entender la cosmovisión Advaita. ¿Qué puedo decir? Sí, es todavía un libro de filosofía al modo occidental, pero permite ir rodeando el concepto de Advaita. Silvana era, bienvenida. Marta, ¿qué tal? Marta de Yoga, bienvenida. Bueno, este libro se puede adquirir online en Amazon, es muy económico, y habíamos empezado el capítulo 13. Lo que
este libro hace es nombrar lo mismo de distintas maneras. Y es lo que hacemos siempre en las clases de Advaita, porque la verdad es una, pero a cada uno le cae la ficha de manera diferente. Por eso se intenta, viste, diversos acercamientos, diversos approaches. Este, por ejemplo, que estamos viendo ahora, es el que consiste en hablar de la Advaita, estamos hablando en realidad como, o sea, de la filosofía mística como panenteísmo. Panenteísmo. Entonces, estábamos analizando que mientras en el concepto de panteísmo era muy fácil de comprender, o sea, un panteísmo considera que el universo y Dios es lo mismo. O sea, Dios es el universo y el universo es Dios. El panenteísmo plantea una diferencia de sustancia, de naturaleza, entre el universo manifestado y lo que se manifiesta. Ahora apareció Silvana bajo el nombre de Silvana, pero no me molesta que aparezcas como místicos, ¿eh? Todos somos místicos. Ustedes me siguen viendo porque me aparece un aviso de que el video ha sido pausado. Por favor, avísenme si en realidad me siguen viendo. Si me siguen viendo, por favor pongan un sí. Quiero saber, porque a veces aparece el aviso y no se había cortado. ¿Ustedes me oyen? Bueno, sí, a ver, alguien contestó. Sí, se ve. Bueno, entonces sigo. Sí, porque a veces sale este aviso y no es verdad. Bueno, entonces seguimos describiendo la filosofía, la cosmovisión Advaita, esta vez usando el término de panenteísmo. Aclaro por enésima, pero no porque me molesta, sino que no es la primera vez, que los que ustedes que están acá en este momento escuchando esto, acá yo no trato de vender nada ni de imponer ninguna cosmovisión. Es al revés. La gente que se acerca, yo digo siempre que ya ha sido iniciada por el universo. Es decir, ustedes ya resuenan con esta cosmovisión, por eso están acá. Y como yo sé que no somos muchos y a veces uno se siente en soledad, este es un poco el motivo de mi misión o de mi trabajo. Difundir la cosmovisión Advaita, que para mí es la verdad, pero no para convencer a nadie, porque si el universo no los pudo convencer hasta ahora, menos los voy a convencer yo. Pero sí quiero que esté al alcance de aquellos que ya resuenan con esta cosmovisión y a veces no saben ponerla en palabras. Y encontrar compañeros de ruta y compañeras de ruta siempre es gratificante. Y también es sentir que lo que uno siente o piensa lo ve puesto en palabras. Es importante. Sí. Bueno, seguimos. Acá estamos entonces en la página 89, al principio del capítulo 13. Poco a poco nos vamos acercando ya al final, porque esto termina en 100, qué sé yo, en unas 20 páginas más, 22 páginas más. Y bueno, después para los que quieran seguir haremos otra cosa.
Buongiorno, este debe ser Rubén. Bueno, otro místico. Bueno, habíamos empezado a leer y me detengo mucho porque el panenteísmo describe dos aspectos de la realidad que parecen contradictorios, que son contradictorios, que para la razón son contradictorios, pero la realidad es más grande que la razón. Eso es lo que en nuestra filosofía occidental, que yo estudié y me recibí de eso, no admite. Con gran arrogancia, Occidente no admite nada que la razón no pueda entender. Y eso la verdad que es una gran limitación. Según mi imagen tan querida, la razón es un tenedor y el universo es una sopa. Entonces yo con el tenedor algo agarro, pero se me escapa un montón. Por eso me detengo mucho en este aspecto del panenteísmo, porque ahí vemos, con el tenedor de la razón, puedo agarrar la característica de la inmanencia del ser en las cosas. O sea, el ser obligatoriamente, por una razón lógica, está presente en todas las cosas, porque las cosas son, esa es la definición de cosa, algo que es. Entonces, cualquier cosa que yo pueda nombrar existe en cierto nivel de existencia, hay muchos niveles de existencia, pero posee ser. Si el ser se retirara de esa cosa desaparecería. Muy bien, entendimos que el ser es inmanente al mundo. Y ahora tenemos que entender que también el ser es trascendente al mundo. Reconozco que la razón no lo puede entender. Pero bueno, vamos a tratar, van a ver que nosotros vamos a poder entender igual. Hola Pablo, bienvenido. Rubén era el que decía buongiorno, sí, reconozco tu sentido del humor. Bien, entonces hoy vamos a hablar de la trascendencia divina o trascendencia del ser. Y entonces vamos a decir lo contrario de lo que dijimos recién. Recién dijimos que el ser o Dios es inmanente a todas las cosas, está dentro de todas las cosas, y ahora vamos a decir que está afuera de todas las cosas. Algo ya pueden ir sospechando, porque algo que esté adentro de todas las cosas, como dice la inmanencia, debe ser que no es espacial, pues si no, ¿cómo estaría adentro de todo? Aún de las ideas, de los sentimientos, de los personajes literarios, ¿no? Porque el Quijote de la Mancha, por ejemplo, también existe, pero existe a un nivel distinto de, no sé, de este cuaderno. Pero el ser está tanto en el personaje literario como en el cuaderno. Entonces, ya podemos ir sospechando, ya pueden ir sospechando por qué se habla de trascendencia. Igual ahora lo vamos a ver bien. Buenas noches. Para entender la trascendencia divina, se me ocurrió en el libro analizar tres conceptos que son bien difíciles y complejos, así que no sé si con eso se va a oscurecer más o se va a aclarar, pero yo creo que sí que se va a aclarar, porque, como les digo, es acercarse por distintos caminos y a uno, en alguno de ellos me cae la ficha. Entonces vamos a empezar por el concepto de causa sui. Acá lo ven escrito, causa sui. Causa sui son dos palabras en latín que quieren decir causa de sí mismo. Por ejemplo, ¿este cuerpo es causa de sí mismo? ¿Qué les parece? Trabajen un poco ustedes, porque no está bueno que
les dé las respuestas así sin hacerlos sufrir un poco. Así que la pregunta es, ¿este cuerpo, o sea, el cuerpo de cada uno, es causa de sí mismo? A ver, traten de pensar. No tengan miedo de equivocarse, porque equivocarse es señal de que uno pensó. Si no pensaste y no decís nada, no te vas a equivocar. No, dice Rubén. A ver, ¿quién más? Repito la pregunta. La pregunta es, ¿este cuerpo es causa de sí mismo? Rubén, sí, sí, ya sé. Sí dije Rubén. Rubén dice que no. Bien. A ver, ¿alguien más que se anima? Piensen, ¿este cuerpo es causa de sí mismo? Les voy a, mientras piensan, les voy a ver, acá hay alguien se animó. Dios es causa de sí mismo. Bueno, muy bien, esta debe ser Silvana o Rubén, ¿sigue Rubén? Ah, la respuesta natural es no, dice Pablo. Sí, sí. Pero algo me dice que sí también. Eh, bueno, entonces, ¿sí o no? Este, no, es manifestación divina traída a la existencia. ¡Wow! Muy bien. No sé si es Silvana o Rubén, pero bárbaro. La respuesta natural es no. Claro, este cuerpo no es causa de sí mismo. Si fuera causa de sí mismo, se mantendría en existencia todo el tiempo que quisiera. Les cuento una anécdota de la apología de Sócrates. La apología de Sócrates, que quiere decir la defensa de Sócrates, es un diálogo de la juventud de Platón. Platón fue discípulo de Sócrates y asistió, Sócrates fue condenado, era un maestro, fue condenado por la ciudad de Atenas a beber la cicuta, o sea, a muerte. Se decía por haber corrompido la juventud. Aparentemente él iba por las calles y hacía quedar mal a todo el mundo con sus preguntas, y tanto es así que al final lo condenaron. También se lo acusaba de estar en contra de la religión oficial. Entonces la apología de Sócrates describe el último día de Sócrates, que él está con sus discípulos y ellos lo instan a escaparse. Hay uno que preparó todo para que él se escape. Eso está también en otro diálogo que se llama Critón, que este discípulo había preparado todo para que él pueda huir. Y Sócrates se niega, porque dice que si hasta ese entonces obedeció las leyes de la ciudad cuando le eran favorables, no las va a desobedecer ahora que le son desfavorables. Bueno, Silvana, ¿qué tal? Eras vos. Bueno, entonces, a lo que voy es a esto. En un momento del diálogo, Sócrates le pregunta a sus discípulos, o a Critón mismo, le pregunta, ¿cuál es la causa de que yo esté sentado acá esperando que me traigan la cicuta? ¿No? Y Sócrates dice, contesta, la causa evidentemente no son mis músculos y mis huesos, ¿no? Porque que él esté sentado en ese momento es porque tiene los músculos y los huesos y los órganos contraídos, ubicados de determinada manera. Y él dice, no, la causa de que yo esté acá sentado no son mis músculos y mis huesos, porque dice, por Dios, si fueran mis músculos y mis huesos, yo hace rato que estaría, no sé, en una ciudad muy lejana, ¿no? Entonces ahí se ve clarito que
La causa es que el usuario de este cuerpo había decidido tomar el veneno y quedarse ahí. ¿Mm? Ahí se ve muy clarito la diferencia entre el cuerpo y el usuario del cuerpo. Y acá lo mismo, el cuerpo no es causa de sí mismo, porque si no persistiría en su esencia. Bien. Antes volví a retomar lo que hemos definido espiritualidad, como aquella actitud que percibe en el universo una presencia interna manifestándose. Eso es ser espiritual. Percibir en el mundo una presencia interna que se está manifestando. En ese sentido, religión y espiritualidad comparten eso. ¿Ven? Por eso siempre digo que religión y espiritualidad son primas hermanas. Esa parte la comparten. María Isabel, bienvenida, siempre presente. Muy bien. Entonces, tanto la religión como la espiritualidad creen en una realidad no material que de alguna forma es causa de la realidad material. Eso es, compartimos. Los místicos, las religiones, las distintas espiritualidades. Lo que pasa es que después va a haber algunas diferencias. Ahora vamos a analizar un poco el concepto de causalidad. ¿Qué significa que algo es causa de otra cosa? Acá puse la definición clásica, ¿no? Un fenómeno A es causa de un fenómeno B cuando la existencia de B depende de la existencia de A. A ver, ¿a alguien se le ocurre un ejemplo, de un fenómeno que sea causa de otro fenómeno? Acuérdense que fenómeno, etimológicamente, y como se usa en filosofía, significa simplemente lo que aparece, no es que sea nada especial, es lo que aparece. Por ejemplo, este mouse es un fenómeno, este cuerpo es un fenómeno, esta chalina es un fenómeno. Son todas cosas que aparecen, simplemente. Entonces, ¿a quién se le ocurre un ejemplo cualquiera de un fenómeno que acarrea otro fenómeno? Que provoca otro fenómeno. Estamos hablando siempre de este mundo manifestado, ¿verdad? Un fenómeno A que produce un fenómeno B. La evaporación, luego lluvias. Bueno, o sea, se evapora agua, luego hay un cambio de temperatura, esa agua cae. A ver, ¿qué más? El relámpago y el trueno. O sea, el relámpago causa el trueno, creo, ¿no? Sí. O ambos son causados por un mismo fenómeno, nada más que uno sea más rápido y el otro tarda un poquito más. Está bien. Una flor, está bien. Una flor es efecto de muchas causas, ¿no? El programa interior de la planta, el sol, la lluvia. Yo, digamos, en forma más simple, pensé, el hecho de que yo golpee con fuerza esta mesa, fenómeno A, provoca un ruido, fenómeno B. Ustedes porque son muy elevados ya, ¿no? Entonces, un fenómeno A, golpear la mesa, produce un fenómeno B, ruido. Muy bien. Acá yo que había puesto en el mundo físico la causa de la sucesión, claro, ¿cuál es la causa de la sucesión de los días y las noches? La rotación de la Tierra sobre su eje, o sea, la Tierra rota sobre su eje y eso hace que para nosotros que estamos acá pegados a la Tierra,
Viene el día y viene la noche, viene el día y viene la noche. A ver por acá. Primero la luz, luego el sonido, en el ejemplo de Rubén. Sí, pero yo no sé si la luz esa, desconozco si la luz es el sonido, es causa del sonido. Me parece que ambas, digamos, hay una descarga eléctrica, creo que es así, hay una descarga eléctrica que ilumina y emite un ruido al mismo tiempo. Lo que pasa es que el ruido tarda más en llegar hasta donde estamos nosotros que la luz, porque la velocidad la luz se desplaza a 300.000 kilómetros por segundo y el sonido a menos. Un pequeño tsunami que hubo recién en el Caribe. Wow. Y aquí en Miami temblaron algunos edificios. Mira, mira vos. Un pequeño tsunami. Bueno, ojalá que todo quede ahí, ¿verdad? Bueno. Entonces, ahora tenemos que reflexionar sobre causa sui. El concepto de causa sui está en latín porque proviene de lo que es la escolástica. 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 Se llama escolástica a la filosofía católica de la Edad Media, que se cultivaba principalmente en los monasterios, porque los monjes eran prácticamente los únicos que sabían leer y se le dio a llamar escolástica porque viene de la palabra escuela. Eran escuelas donde los monjes estudiaban y discutían y razonaban filosóficamente. Discutían de cuestiones que a nosotros hoy nos parecen ridículas, pero que para la época eran importantes. Por ejemplo, si Adán tenía ombligo, ustedes se van a reír, pero era uno de los temas de los cuales ellos analizaban, ¿no? Si Adán tenía ombligo. Otra que analizaban era cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. No es un chiste, porque era una reflexión acerca de la espacialidad, o sea, acerca de seres que ocupan espacio y seres que no ocupan espacio. Y respecto a Adán, el problema era, si Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, si todos fuimos creados a semejanza de Adán, tenemos que tener ombligo. Pero Adán no nació de una madre física, entonces la pregunta es si tenía ombligo. Bueno, pero entre las cuestiones que hoy siguen teniendo más vigencia, estaba el concepto de causa sui. Y entonces ellos buscaban a ver de quién o de qué se puede decir que sea causa de sí mismo. A ver, por ahí lo habían dicho, pero a ver los demás qué dicen. ¿Tenía ombligo? No sé. Un problema, ¿no? No sé, no llegaron a resolver esa cuestión. No sé, ¿vos qué opinás?
Tratemos de pensarlo. Yo creo que Dios lo debe haber hecho con ombligo, aunque sea un ombligo falso, cosmético nomás, de adorno. Y a Eva también. De hecho, todas las pinturas que yo he visto de Adán y Eva los han pintado con ombligo. Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, algo que es causa sui. Bueno, Silvana, creo que lo habías dicho más arriba. Ninguna cosa de este universo manifestado es causa sui. Ninguna. Cualquiera que ustedes me digan no fue hecha por sí misma. Sí, tal cual somos todos. Yo creo que sí. Ombligo a manera de moño de empaque. Ese es Rubén. Sí. A ver si. Solo Dios es causa sui. Sí, ahí está. E incluso es una posible definición de lo que llamó Dios. Llamo Dios a aquello que es causa de sí mismo. Y es lo mismo que decir ser, ¿no? El ser es la causa de todas las cosas. Cualquiera de las cosas entonces que yo encuentre acá en este mundo manifestado, apareció en un momento, se mantuvo un rato y desaparece y va a desaparecer o ya desapareció. Que dicho sea de paso, observen que estos son los tres principios que rigen todo, lo de este mundo manifestado, ¿verdad? Y que en el hinduismo están representados por el dios Brahma, que es el creador, el dios Vishnu, que es el conservador, y el dios Shiva, que es el destructor. Son tres principios que rigen en esta realidad donde nada es causa sui. Hola, Jorgito, sí, todavía seguimos acá en Facebook. Es la causa última de todo. Esa es otra forma de decirlo. Jorgito, no te asustes porque místicos para todos, místicos somos todos. A veces hablo yo, pero a veces está hablando Rubén. Ah, no, pero a mí me escuchan, así que no hay problema. Los que aparece escrito es o Rubén o Silvana, porque son colaboradores, porque han colaborado con posts mientras yo no estaba. Todo, ¿qué significa todo? El todo como totalidad, querrás decir. Yo no sé, porque el universo manifestado también tuvo comienzo en un momento. O sea, según la ciencia, hubo una explosión, el Big Bang, y antes que eso no había universo. O sea que ni siquiera el todo como totalidad es causa suya. Lo único que, o sea, el ser humano, buscando algo que sea causa de sí mismo, encontró algo que llamó Dios y que no pertenece a este mundo. Por eso es que yo analizo este concepto acá en este capítulo. Porque es la forma de decir que Dios, sea lo que sea, la causa última del mundo, como ponen por ahí, no es algo que aparezca manifestado en este mundo. Nunca lo voy a encontrar, ni con un microscopio, ni con un bisturí,
ni con un telescopio, porque si lo encontrara con alguno de esos elementos, sería algo que pertenece a este mundo manifestado, o sea que empezó, que dura y que va a terminar. Pero lo que estamos buscando es otra cosa, es el fundamento último de todo lo que hay, que contiene en sí la propiedad de ser. Entonces no puede dejar de ser. Las demás cosas no tienen en sí la propiedad de ser, les vienen dadas de otro, digamos. Y por eso es que a veces o siempre terminan desapareciendo. Saludos, Silvana. Bueno, como yo había dado el ejemplo, estamos en la página 90, como yo había dado el ejemplo de la sucesión de los días y las noches, cuya causa era la rotación de la Tierra sobre su eje, entonces uno puede preguntar como los chicos, ¿no? Que preguntan todo por qué, y bueno, ¿y cuál es la causa de la rotación de la Tierra sobre su eje? Y en última instancia, dice, ¿cuál es la causa de la existencia de las leyes físicas? ¿Y cuál es la causa de la propia existencia de la Tierra? ¿No? Siempre vamos atrás en búsqueda de la causa última. Y así es que llegamos al concepto de Dios, como aquello que es causa última de todas las cosas, la causa general, la causa universal de todas las cosas. Un paradigma espiritual o religioso contestará. Y viene una cita de Meister Eckhart. Ninguna criatura tiene ser. Fíjese, la palabra criatura viene de crear, de creado. O sea, criatura es algo que fue creado, o sea, algo que tuvo un principio en el tiempo. Entonces, ninguna criatura tiene ser, porque el ser de todas ellas depende de la presencia de Dios. Un materialista va a decir, no, el ser de todas las cosas depende de la materia, ¿no? Porque todas las cosas, si no hubiera materia, no existirían. Ese es el materialismo. Pero obviamente enseguida viene la pregunta, si la materia es, ¿cuál es la causa de la materia? ¿Verdad? Entonces, acá también, un materialista te va a decir que la materia es causa suya. Mirá, una buena pregunta para que trabajen un poquito. Un materialista, o sea, las personas que dicen que todo está hecho de materia, también te van a decir que la materia es causa suya, que la materia es autoexistente, eterna y que nunca podrá ser destruida. Bueno, ahora la física cuántica nos está mostrando que el corazón de la materia no es material. Pero bueno, pongamos eso por ahora entre paréntesis. Sigamos el argumento del materialista. ¿Qué le contestarían a ustedes a ese materialista que me dice, como decía el comunismo ortodoxo en la época de Rusia o el maoísmo, que la materia es eterna y autoexistente y nunca va a desaparecer? La causa última o principio básico, sí. El ser no se puede tener. Claro, el ser solo se puede ser, ¿no? Yo quizás me he expresado una vez diciendo, las cosas tienen ser, pero quizás lo correcto es decir, las cosas son. A ver, habría que ver bien qué queremos decir con la palabra tener. Si por tener entendemos apropiarse de algo limitado, algo con límites, no puede, el ser nunca va a ser algo con límites, porque el ser está en todas partes, no tiene límites, no es hasta acá hay ser y después no hay nada, porque si no hay nada, no se nota.
sigue el ser. El no ser también es relativo. Puede haber no ser relativo, pero no ser absoluto no. O sea, el aire que está al lado de este micrófono no es micrófono. O sea, este aire no es un micrófono. Tiene un no ser relativo al ser micrófono. Pero el no ser absoluto es no ser para nada, es la nada. Y la nada, por definición, no existe. Es muy lógico. Les había hecho una pregunta yo. Ah, sí. ¿Qué le podrían decir a ese materialista que me dice que la materia es eterna, autoexistente, indestructible? ¿A qué les suena todas esas características de la materia? ¿Qué es lo que les va a decir un materialista? Siempre el materialismo comunista u ortodoxo decía eso. La materia existe y es autosubsistente. Y además, la materia evoluciona y va creando distintas formas de vida. ¿Y qué le dirían? ¿A qué les suena? Lo único que ellos dirían que es por el azar. ¿Por qué? Porque la materia se describe como inanimada y no inteligente. Entonces, si bien es, según el materialismo, eterna, indestructible, autoexistente, no posee inteligencia. Y entonces tienen que explicar la evolución de lo material en el planeta Tierra y lo explican mediante el azar. Al ser. No, pero no sé qué quieres decir, Jorgito, ¿a qué estás contestando? La presencia, ¿sí? Dios es una presencia. Claro, diría Rubén, la presencia no se puede tener, claro. Se puede vivenciar, pero no la puedo meter en una valija, claro, y llevarlo de paseo. Ni al ser tampoco. Pero vuelvo, ¿a qué le suena esa materia con esas características? Ah, pero sí tiene inteligencia. Bueno, eso lo decís vos, pero el materialismo, un científico materialista te va a decir que no. ¿Cómo que la materia tiene inteligencia? La materia es inanimada. Ahora, si la materia es autoexistente, es autosustentante, y encima decimos que tiene inteligencia porque la vemos evolucionar, bueno, entonces no tengo ningún problema. Lo que están nombrando es a Dios. ¿Lo ven? Le atribuyen a la materia las mismas características de Dios, de ser el fundamento último del universo, de ser autoexistente, autosubsistente, causa sui, y que se manifiesta, claro, la materia se manifiesta de distintas formas. Fíjense, es un absoluto al cual le atribuyen caracteres divinos sin darse cuenta. La macana es que yo, para tener un Dios, prefiero tener un Dios que sea conciencia, ¿no? Que tenga inteligencia también. Una cosa inanimada que sea, y no consciente y no inteligente, que sea el fundamento de este universo maravilloso, me parece muy dudoso. A ver, suena a miedo de no saber de dónde agarrarse. ¿En qué sentido? A ver.
Explícate un poco mejor. Pensar que la materia es el fundamento último del universo, como que es algo sólido de donde agarrarte, digamos, eso. Es extraño no saber si está hablando Rubén o Silvano. Es un lindo desafío ese. Y bien dentro de nuestra filosofía, ¿no? Porque habla una entidad que a veces toma la forma de Rubén y a veces la de Susana, de Silvano. Entonces, ¿en qué sentido decís miedo de no saber de dónde agarrarse? A mí, francamente, agarrarme de un fundamento no inteligente, no consciente, me da más miedo todavía. Es Rubén, sí, está bien. Algo así como creo en lo que veo. Claro, está bien. Sí. Lo que pasa es que los espirituales y los no espirituales vemos en el universo cosas diferentes. Yo veo una inteligencia manifestándose, veo un artista manifestándose, veo muchas veces un niño que juega manifestándose, a veces veo un maestro muy severo manifestándose. En cambio, un materialista ve algo inerte, porque encima te definen la materia como inerte e inanimada. Entonces son como bolas de billar que se mueven al azar, y eso es lo que ellos ven en el universo, ¿no? Por eso creo en lo que veo. Yo diría, no es así porque cada uno ve lo que cree, ¿no? Cada uno ve lo que cree. Es al revés la cosa. Si yo creo que el mundo es inanimado, azaroso, peligroso, inseguro, eso es lo que voy a ver, ¿no? Uno siempre, en la calle Pampa, acá en Buenos Aires, hay un lugar que está pintado, creo que es Pampa y Amenábar, o Pampa y Vidal, dice, las cosas son lo que vos sos, ¿no? Las cosas no son lo que son, las cosas son lo que vos sos, algo así. La presencia se vivencia, sí, claro, sí, sí. Pero no se puede ver con los sentidos. Y si yo primero decreté que lo único que existe es lo que se puede ver por los sentidos, claro, no la voy a encontrar nunca otra vez, no la voy a encontrar ni con el microscopio, ni con el telescopio, ¿no? Ni con la lupa. Entonces, ahora bien, ¿cuál es la causa de la existencia de las leyes de la física y de la propia existencia de la Tierra? Un paradigma espiritual o religioso contestará, Meister Eckhart, ninguna criatura tiene ser, porque el ser de todas ellas depende de la presencia de Dios. O sea, las cosas son, pero el poder de ser no está en ellas, está en algo que llamamos Dios. Esa es la diferencia entre un materialismo y un espiritualismo. Si Dios les diera la espalda por un instante, ellas se aniquilarían. O sea, obviamente es una imagen antropomórfica, ¿no? Dios les diera la espalda, pero lo que quiere decir es que si Dios se retirara de las cosas, ellas se aniquilarían. Ese es nuestro concepto de Dios, aquí en Místicos, aquí en Advaita. Dios es lo que hace ser a todas las cosas. Y efectivamente, entonces Dios sería lo único causa suya. Esta cita define a Dios como el poder que hace ser a las cosas.
Creo que les conté, y es una práctica que recomiendo, a la mañana cuando me levanto, abro la ventana y digo: bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que por tu poder traes todas las cosas a la existencia. A mí me cae una ficha cada vez que digo eso, que por tu poder traes todas las cosas a la existencia. El Advaita después va a dar un paso más y nos va a decir que somos parte de ese poder, ¿verdad? Pero aunque sea, partamos de un dualismo previo, ¿no? A veces lo necesitamos pedagógicamente. A ver. La presencia es evidencia. Metafórico lo que dice, sí. Darle la espalda, sí. Claro, darle la espalda es antropomórfico. Es que muchas veces las verdades metafísicas, muchas veces las tenemos que expresar mediante poesía. Se refiere a que Dios se retira de una cosa, ¿no? Que la cosa deja de ser. Nada está por fuera de Dios, ahí está. Nada está por fuera de Dios. Eso, y nos acercamos, Jorge se está acercando ahí a lo que es panenteísmo, porque todas las cosas están incluidas en Dios, pero Dios es más que la suma de todas las cosas. Para el panteísmo, Dios es igual al universo, o sea, Dios es igual a la suma de todas las cosas. Para el panenteísmo, Dios es la suma de todas las cosas y más. ¿Y por qué más? Porque tiene esa cualidad de trascendencia que no es una cosa. Ese es el tema. Dios no es una cosa. Dios no es el becerro de oro que se construyeron los israelitas, los hebreos, cuando Moisés subió al monte Sinaí. Ni es las estatuas de ningún santo, ni de ninguna virgen, ni de ningún, no sé, estrella de David. O sea, ninguna cosa que tenga límites puede ser Dios. Entonces, Dios es el poder que hace ser a las cosas. Ese saludo que les digo, si bien es criticable desde un punto de vista teórico, no sé, hace caer una ficha, ¿no? Porque uno deja de dar por sentado la existencia de todas las cosas. Estoy leyendo un libro de aventuras que se llama El origen, que es del Dan Brown, el autor del Código Da Vinci. Me gustó porque habla del conflicto entre ciencia y religión, pero es apasionante y no lo podés largar hasta el final, pero porque es de aventuras, pero de suspenso. Pero el conflicto que él pone entre ciencia y religión es como que la ciencia va a desplazar a la religión porque puede explicar el surgimiento del universo de una forma natural, el surgimiento de la vida de una forma natural. Pero no es así, por eso no contradice. No se da cuenta que las mismas leyes de funcionamiento del universo que él da como muestra de que Dios no existe, han sido creadas y sustentadas y siguen siendo sustentadas por ese poder misterioso que las sigue sustentando y haciendo funcionar, ¿no? Entonces, las cosas, a diferencia de lo que llamamos Dios, no tienen en sí el poder de su propio ser. ¿Lo ven? Cualquiera de las cosas, y acuérdense que llamamos cosas a todo lo que es limitado, por ejemplo, este cuaderno. Esta cosa que se llama cuaderno no tiene en sí el poder de su propio ser y por eso va a desaparecer. Tarde o temprano va a desaparecer como cuaderno. Pero los seres humanos tenemos esa intuición
de que a las cosas hay algo que las está haciendo existir. Y ese algo lo llamamos Dios, Alá, o Elohim, o Brahman. Entonces, las cosas no son causa de sí mismas. Dios es tanto causa de sí mismo como causa de las cosas. ¿Ven? ¿Entienden esta frase? Dios es tanto causa de sí mismo como causa de las cosas. O sea, cuando vamos buscando las causas de las causas de las causas, al final llegamos a una pared que ya no podemos pasar. Tenemos que llegar a algo que es causa de sí mismo. Si no, seguiríamos, no terminaríamos nunca. Y no habría una causa última. Pero eso hasta la razón no lo acepta, ¿verdad? ¿Lo ven? No sé si tienen alguna pregunta, díganme. En la teología medieval, entonces, esto se expresaba caracterizando a Dios como causa sui, mientras que el mundo manifestado, o sea, este mundo, no se consideraba causa sui. ¿Ven? Esto es algo que uno tiene que sentir y que no se le puede demostrar a nadie. Es una vivencia, como alguien dijo por ahí. ¿No? Yo miro una flor y veo a alguien que me está hablando ahí. Pero no todos lo ven. Y eso hay que aceptarlo también. En base a esta definición podemos conceptualizar la diferencia entre Dios y las cosas respectivamente de la siguiente manera. Otra vez, Dios, cuando el primer judío que fue Abraham, cuando siente el llamado de Dios, el padre de Abraham, que se llamaba Tera, creo, tenía un negocio de venta de ídolos, de idolitos, de estatuillas de barro que representaban los distintos dioses de Canaán, que era la tierra esa, el país ese, Canaán. Es como lo que hoy sería una santería, ¿verdad? Una santería tiene montones de estatuitas de distintos dioses o santos, a los cuales la gente le atribuye poder. Bueno, cuando Abraham recibe el mensaje del Dios invisible, en un arranque de ira le rompe todos los idolitos del negocio. Pero es lo mismo que en una joyería, ¿no? El joyero vende crucecitas de oro, pero también vende estrellas de David de oro, vende ohms de oro, y no sé, supongo que venderá también la luna, la media luna con la estrella de oro. Entonces esos son ídolos, son cosas que pueden quizás simbolizar a Dios, ¿no? Como dijeron por ahí, metafóricamente. Pero tenemos que tener claro y aferrarnos al tema de que Dios no es una cosa, o sea, Dios no tiene límites. Una cosa para hacer cosa tiene que tener límites. Puede ser una cosa no material, por ejemplo, el personaje de Quijote no es algo material, pero tiene límites. El personaje de Quijote no es el mismo que el personaje de Sancho Panza. La diferencia de Dios y las cosas. De la siguiente manera, porque es muy importante no considerar a Dios como algo limitado, no considerar que Dios es de este mundo. Dios no es de este mundo, Dios se manifiesta en este mundo. Entonces, Dios es causa de es lo mismo, es no dependiente. Dios no depende de nadie para existir. Y es autosustentante, se sustenta a sí mismo. Son distintas formas de decir cosas suyas. En cambio, las cosas no son causas suyas.
Lo autosustentante es una pregunta que ya la vamos a dejar para la próxima vez. Lo autosustentante es algo manifestado o manifestado. Bueno, les dejo ahí la pregunta. Digamos, vamos a ver la respuesta. Bueno, ustedes van a buscar su propia respuesta, porque es importante que tengamos, para tener claridad nosotros, también tener claridad acerca de lo que piensan otros, para no confundirnos cuando hablamos con alguien. Bueno, acá voy a poner la fecha, entonces 28/01. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, en ese caso les mando una... A ver, alguien dijo algo. Se dañó la señal, mirá. Bueno, con eso no podemos nada. Aquí, hasta aquí funcionó bien. Bueno, lo podés ver en la grabación igual, Jorgito. Gracias a la tecnología y al trabajo de nuestro comunicador social, don Pablo Resoalve. Les mando un abrazo gigante, gracias por estar, gracias por acompañarme en este viaje metafísico. Les deseo una bendecida y descansada noche, paz y luz.